tenemos hoy un tema bastante interesante que se llama Libres del Pecado. Es un tema que va a nuestro hermano José Miguel Correa, es un tema que apunta, ¿verdad?, a lo que nosotros tenemos heredado de nuestros primeros padres, vamos a llamarlo así, que fue Adán y Eva, ¿ok? Heredamos el pecado de parte de ellos. Y la, la, el, hay una palabra dentro del tema que va a José Miguel, ¿verdad? Que se llama libres. O sea, yo puedo ser libre del pecado. Esa pregunta nos lo va a estar resolviendo nuestro hermano José Miguel, ¿verdad? Pero con un ingrediente especial que se basa en una cita bíblica de Efesios 4, 22, 24, este tema. Adelante, José Miguel. Carlos, gracias. Y bueno, hermanos, nada, feliz noche. Espero que estén muy bien. Ciertamente el tema se llama Libres del Pecado, ¿no? Me gustaría también hacer una breve oración y poner el mensaje en las manos del Padre, ¿sí? Padre, te bendecimos, te damos gracias. Te pido, Padre Santo, que seas tú, por medio de tu Espíritu Santo, ayudándonos a entender lo que tú quieres darnos, lo que tú quieres enseñarnos. Y te pido, Padre, que pases carbón encendido por mi boca, por mi corazón, para poder ser algo de instrumento que pueda ser útil para bendecir también a mis hermanos, Padre. En nombre de Yeshua te doy gracias, Señor. Amén. Bueno, ciertamente lo que decía Harold, el versículo base, por decirlo así, es Efesios 4, del 22 al 24, que dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renuévense en el espíritu de su mente. Vístanse del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Pero antes de entrar en tema, quisiera como recalcar dos versículos muy importantes para que lo tengamos también en cuenta durante todo este tiempo, ¿no? En 1 Juan 2, del 1 al 2 dice: hijitos míos, esta cosa les escribo para que no pequen. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, ¿sí? Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados. Entonces es súper importante tenerlo allí. Y también lo que dice primera de Pedro 4:8, que dice: porque el amor cubrirá multitud de pecados. Entonces, teniendo ya esto claro, podemos entrar a ver qué le decía Pablo a la congregación de Éfeso. Fíjense que le dice: despójense del viejo hombre. Y estamos hablando de Éfeso, que era una comunidad de creyentes, ¿cierto? No eran personas que no conocían de Dios, sino que eran personas que ya se estaban congregando, que ya estaban conociendo más del Mesías, que estaban conociendo más de sus mandamientos, de su gracia, de su amor. Él manda esta carta y les dice: despójense del viejo hombre que está viciado. Y dice que está viciado conforme a los deseos engañosos. Entonces, cuando revisamos y miramos qué significa la palabra vicio, tiene dos definiciones. Una es el hábito de obrar mal. Tengo un hábito, estoy acostumbrado a obrar de esa manera. Y la segunda definición es defecto o exceso que como propiedad o costumbre tienen algunas personas, incluso que es común a una colectividad. Cuando para las personas es normal, no sé, X cosa, ¿no? Eso como tal es lo que se define como vicio. Y Pablo nos está diciendo justamente que el viejo hombre está viciado conforme a unos deseos engañosos. Entonces es por eso que, justamente por ese vicio, donde constantemente el ser humano recae, a veces nos vemos también nosotros pidiéndole perdón a Dios, muchas veces por lo mismo, porque fallamos como en eso mismo y incluso en algunas ocasiones se vuelve un vicio en nuestras vidas. Y un ejemplo, digamos, en la sociedad es como cuando las personas salen de la cárcel, ¿no? Lo ideal es que no salgan a robar ni a matar, pero las personas vuelven y lo hacen porque es como lo más normal para ellos, es lo más común. Están acostumbrados, están viciados, ya es normal en donde viven, en donde se desenvuelven. Entonces ese vicio hace que recaigan. Fíjense que el apóstol Pablo en Romanos 8:5 nos dice: porque son los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Entonces ahí nosotros, el llamado es como a revisarnos y ver
¿En qué pensamos? ¿En qué ocupo mi mente yo? ¿Pienso en las cosas del espíritu constantemente o pienso en las de la carne? Porque también en Colosenses 1:21 dice que antes de conocer a Cristo éramos enemigos de Dios en nuestra mente, porque nuestra mente era carnal y no estaba siendo renovada por el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos nosotros como hijos de Dios? Necesitamos que nuestra mente sea renovada, que significa también como que sea hecha nueva o que sea restablecida como al original, a lo que Dios hizo en el diseño original. O sea, necesitamos un cambio de mentalidad. Y lo dice el apóstol Pablo también en Romanos 12, del 1 al 2, dice: así que, hermanos, yo les ruego por las misericordias de Dios que se presenten ustedes mismos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Así es como se debe adorar a Dios, y no adopten las costumbres de este mundo, sino que transfórmense por medio de la renovación de su mente. Entonces el llamado de Pablo tanto a los romanos, a la iglesia de Éfeso, era esa: cambien su manera de pensar, porque ya vimos que en la primera cita dice que el viejo hombre está viciado conforme a unos deseos engañosos. Esta misma cita en una Biblia, la Biblia Kadosh israelita mesiánica, que está traducida directa del griego y del hebreo, dice: por lo tanto, en cuanto a la pasada manera de vivir se refiere, se tienen que despojar de su vieja naturaleza, que está podrida con sus deseos engañosos, y tienen que permitir que sus mentes y sus espíritus, o sea, el espíritu de cada persona en la congregación, permanezcan renovándose. ¿Sí? Y obviamente el espíritu se renueva es con lo que recibe de parte del Espíritu Santo, como esa agua viva que Jesús habló con la samaritana, que dijo: yo les daré agua viva y saltará, brotará de ellos esa agua viva. Esa llenura del Espíritu Santo es lo que nos va a permitir ser renovados. Entonces, ¿qué es un deseo engañoso? Un deseo engañoso, digamos que es aquello que buscamos satisfacer, pero es producto de ese vacío de orfandad. O sea, cuando no conocíamos a Dios, vivíamos huérfanos y practicamos cosas que incluso hasta después de conocerlo, es como esa lucha que tenemos contra la carne, que era eso que practicábamos. Entonces, ¿por qué se practicaban esas cosas? Pues antes de conocer a Jesús, por lo menos yo buscaba llenar como un vacío, ¿sabes? Que nunca se llenó, obviamente, hasta que le conocí. Y a veces cuando uno se aleja o se aleja del Señor por cualquier situación, o se deja de llenar y de buscar su presencia, es impresionante, pero es como si ese viejo hombre también, como que si tomara vida nuevamente. Y es peligroso, ¿sí? Ahí donde nosotros debemos detener todo y reconocer que necesitamos volver a su presencia. Porque la palabra también dice que el corazón es engañoso más que todas las cosas. Entonces el corazón es como esa plataforma donde estos deseos engañosos de alguna manera se aprovechan y toman fuerza. Les pongo como ejemplo los deseos engañosos que están en el corazón. Por ejemplo, una persona que fue muy rechazada, ¿qué busca hacer? Busca ser luego reconocida. Busca que como mucha gente me rechazó, ahora yo tengo que, no sé, o estudiar mucho, o ser un excelente profesional para que me reconozcan por lo que ahora hice, pero no por lo que soy. Hay personas que incluso lo vivimos dentro de las congregaciones, personas que no se sujetan a la autoridad. ¿Y qué es lo que quieren esas personas? Ser una autoridad para no sujetársele a nadie. Personas que buscan aceptación, que entonces buscan adquirir bienes para que los demás me acepten, estatus, reputación. Eso también ocurre, y es que hay un problema, pero en el corazón. Busco ser aceptado para no sentirme solo, ¿sí? Cosas así, o aprobados por los demás. La gente tiende a ser perfeccionista, o las perfeccionistas tienen como ese problema, buscan esa aprobación en los demás. Por eso llegan a ese nivel de perfeccionismo. Entonces vemos que son cosas que están en el corazón que nosotros debemos arreglar con Dios. Todas esas cositas, uno mismo revisar su corazón y bueno, papá, mira, tengo esto, ayúdame con esto. Y para llevarlo ya en algún ejemplo,
cómo puede operar eso en el corazón. Supongamos que pues estoy viviendo aquí en Medellín y tengo que ir a pagar el arriendo aquí a la vuelta de la esquina al dueño del apartamento, pero yo vi un helado y alguien comiendo helado y me provocó. Me metí y me compré el helado con la plata del arriendo. Entonces, ¿qué pasó? Vi el helado, ya eso es un estímulo, ¿no? En mis sentidos. Yo pienso que lo puedo tener, ¿no? Si yo tengo la plata allí, no confronté ese pensamiento con el hecho de que, pero eso es el arriendo. No lo confronté, sino que dejé que el pensamiento entrase. Y cuando ese pensamiento llega a mi corazón, ya ahí tengo que ver qué le digo yo al del arriendo. Y ya empieza la mentira. No, le digo que fue que no me pagaron, le digo que fue que se me cayó la plata. Entonces, ya preparada la mentira en el corazón, la pones por obra. Vas y dices la gran mentira por allá. Y vemos que el Señor dijo en Mateo 5:28, yo les digo que todo el que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró en su corazón. También es lo complicado, ya cuando maquinamos en el corazón, ya es muy difícil detenerlo, porque es que en el corazón es donde está la voluntad del hombre. Entonces, si ya tú no filtraste el pensamiento, sino que dejaste que eso pasara al corazón y no lo filtraste con la palabra, con un escrito está, ya cuando eso baja al corazón, muy difícil detenerlo. Entonces, empezamos con excusas para no arrepentirnos. Por ejemplo, es que yo soy débil, es que no pude resistir a la tentación, que fue Satanás, ¿verdad? Que me tentó, o no me pude contener, o a veces hasta, no se pone hasta bíblico, ¿no? Es que como dijo Pablo en Romanos, lo que no quiero hacer esto hago. y es mentira, todas son excusas, pero no decimos si lo hice mal y tengo que arrepentirme. Es muy difícil. Entonces, el mismo Pablo dice que los que vivimos conforme al Espíritu, hacemos morir las obras de la carne. Y si vamos a un ejemplo en Romanos 7, les leo rapidito, dice en Romanos 7:7, más abajito. Romanos 7:14 dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Pablo está aquí haciendo como algo retórico, ¿no? Está enseñando con retórica y dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Muchas personas no soy yo. Eso pasa. Entonces, él dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y él hace también nuevamente una pregunta retórica. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios y con la carne a la ley del pecado. Pero, todos decimos como que Pablo, ¿cómo tú estás diciendo eso? Eres el apóstol a los gentiles, ¿entiendes? Pero entonces cuando seguimos leyendo, porque sabemos que antes en la escritura, en esas cartas no había ni versículos ni capítulos, vemos el capítulo 8. Y él dice, aquí nos da la salida, dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. En los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, en los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Ocuparse de la carne es muerte, ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Entonces, ¿qué nos está diciendo Pablo con todo esto? Mira, sí, en un tiempo yo me sentía dominado por el pecado, sentía que aunque quisiera, no podía frenarlo, pero ahora que estoy en Cristo, ya la ley de Cristo, la ley del Espíritu de vida, me libró de la ley del pecado. Es impresionante. Y vemos dos ejemplos más, rapidito. Está el de Eva, que lo tocó Harold hace 2 semanas,
que él dice en Génesis 3:6, ella vio que el árbol era bueno para comer y agradable a los ojos. Listo. Allí entró el pecado. Lo vio, lo codició, lo deseó, se lo comió y le dio al esposo tomar. Y ahí caímos todos. ¿A quién más le pasó? Le pasó a David. Segunda de Samuel 11, del 1 al 3. Y aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero miren lo que dice. David se quedó en Jerusalén, y sucedió un día que al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. ¿Y qué hizo? En vez de decir, no, no la voy a ver, oye, la mujer está desnuda, no, él se quedó viéndola y mandó a preguntar que quién era. Y le dijeron, mira, es Betsabé, la hija de Eliam, la mujer de Urías el Eteo. Y ya pues nos conocemos el resto de la historia. Pero es porque a primera vez, o sea, a la primera, no cortamos con eso. Si no cortamos con eso a la primera vez, bueno, podemos caer. Estamos hablando de Eva, que ellos estaban en pleno paraíso. Estamos hablando de David, hombre conforme al corazón de Dios. Y mucha gente termina cayendo justamente por eso, porque no estamos apercibidos de esas cosas. Y como les comentaba, en cuanto a lo que dice Pablo, es impresionante porque él nos está dando la salida. Dice, mira, ya ustedes no son esclavos del pecado. Como antes de conocer a Cristo, que es que uno de repente, no sé, veías una cerveza y la gente no le podía decir que no. O veías a una mujer y no podías decirle que no. Ya en Cristo es diferente. Porque ya no somos esclavos de esa ley que nos obligaba siempre a pecar. Ahora somos libres para obedecerle. Pero hay un detalle y Pablo lo dice. Ya siendo libres, estando en Cristo, entonces, ¿qué es lo que estamos alimentando? ¿La carne o el espíritu? Ese creo que es el punto como tal, el punto importante. Y en el mismo Efesios 4, el mismo Pablo, luego que dice todo esto, dice que cada uno de ustedes debe desechar la mentira, hablar verdad con su prójimo, enójense pero no pequen, el que antes robaba no peque, no robe más. Y le está hablando a gente creyente, gente que era creyente, que se congregaba, pero que todavía estaban siendo limpiados por el Señor, que estaban todavía en ese proceso. Él está diciendo, miren, ya, desechen la amargura, el enojo, la gritería, la ira, las calumnias, toda esa maldad, deséchenla. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Que lo importante, creo, es renovar nuestros pensamientos. Renovando nuestros pensamientos, vamos a renovar las actitudes que tenemos, o sea, lo que hacemos. ¿Cómo se renueva nuestro pensamiento? Pues traemos conceptos en nuestra mente de nuestra vida pasada y muchos de estos pensamientos creemos que están bien, porque culturalmente son aceptados, porque es normal en donde vivimos, en nuestra familia, pero son contrarios a la palabra. Entonces el punto es desechar esos pensamientos, pero reemplazarlo con el concepto de verdad, que es el que está en la palabra. O sea, desechar lo que yo creo que está bien y tomar lo que dice la palabra que está bien. Esa es la manera de que nosotros podemos renovar nuestro entendimiento. Y sabemos que, como dice Filipenses 4, del 7 al 8, que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento y guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y estos pensamientos, como dice 2 Corintios 10, del 4 al 5, podemos dominarlos y llevarlos cautivos a la obediencia en Cristo. Efesios 2:10 dice que podemos andar en buenas obras, que sí es posible. Y Efesios 3:16 dice que somos fortalecidos con poder en el hombre interior por medio del Espíritu Santo. Entonces, vuelvo a la pregunta anterior, ¿en qué pensamos y en qué ocupamos nuestra mente? Sabemos que los árboles, y está también en la palabra, dan buenos frutos y sus hojas no caen siempre y cuando estén plantados junto a corrientes de agua. Está en Apocalipsis y está en Salmo.
Y así pasa con nosotros. Debemos estar buscando siempre llenarnos de esa agua del Espíritu, de esa agua viva, porque esa agua es la que nos va a dar vida. Podemos sabernos toda la Biblia, saber hebreo, griego, teología, raíces hebreas, todo. Pero si no estamos llenándonos del Espíritu, no estamos haciendo nada. Y pues le comentaba acerca de la ley del pecado, y es que así como existe la ley de la siembra y la cosecha, que se menciona mucho, la del ojo por ojo, está también esa ley del pecado. En Juan 8:34, Jesús dice, les digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Entonces, ¿qué pasa? Esta ley, ¿qué hace? Nos somete como esclavos del pecado, y mientras más lo practicamos, nosotros como que más atados vamos quedando. Y dice también Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me libró de esa ley del pecado y de la muerte. Entonces, Jesús, el Mesías, vino a hacernos libres no solo de la condenación que merecíamos por nuestros pecados, sino que nos vino a hacer libres del poder que tenía la ley del pecado en nuestras vidas. Y nos hizo libres de ese dominio, digamos ese dominio satánico que estaba en nosotros. Él nos hizo libre de eso. Dice Romanos 6:17-18, antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios, ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la justicia. Entonces, como que ¿a dónde quisiera ir con todo esto? Pues nosotros debemos entender que no solamente fuimos perdonados de nuestras faltas, de nuestras maldades, sino de ese control que el pecado tenía sobre nosotros. Ya no podrá dominarnos, a menos que nosotros, como se dice normalmente, le abramos la puerta al enemigo. Pero así de buenas a primeras, ya nosotros no tenemos nada que ver con el pecado. Ya fuimos libres. Ahora, justamente por ese vicio, justamente por costumbres, justamente por cosas, podemos reincidir en algo, y es como abrir esa puerta. Pero ¿cuál es el mensaje que quisiera transmitirle? Hermanos, Cristo nos hizo libres. O sea, no podemos creernos esa mentalidad de que, bueno, es que yo soy débil, que poco a poco, ¿no? No, o sea, créete que es que eres libre. Porque es como, imagínense ir a una pelea de boxeo y uno, no, pero es que ese tipo ya me va a matar. O sea, ir de una vez con una mentalidad de perdedor, ya estamos fritos. Pero si yo voy diciendo, no, bueno, yo sí puedo ganar, yo entrené y entrené tan bien como él, ya uno entra con otra mentalidad. Y entonces realmente podemos tener una vida apartada del pecado. En Juan 8, del 10 al 11, Jesús se enderezó y le dijo a la mujer adúltera, mujer, ¿dónde están todos? ¿Ya nadie te condena? Y ella dijo, nadie, Señor. Entonces Jesús le dijo, tampoco yo te condeno, vete y no peques más. La gente dice, no, pero es que no se puede dejar de pecar. Pero ¿y cómo Jesús pide algo que no se puede hacer? O sea, de alguna forma tenemos que poder alcanzarlo. ¿Sí? Ciertamente no estoy diciendo aquí que yo no peco, que no, cero. Lo que digo es que entendamos que sí se puede, que nos esforcemos día a día. De repente practico 100 pecados, pero hoy voy a disponer mi corazón para empezar a acabar con uno de esos, y el otro mes con el otro, y dentro de un año con el otro, y así vamos siendo limpiados, sanados y restaurados. Lo mismo pasó con el paralítico en el estanque de Betesda. Después que Jesús lo sana, se lo encuentra en el templo, y Jesús le dice en Juan 5:14, mira, ya has sido sanado, no peques más para que no te suceda algo peor. Entonces, como les decía, según el hombre, según la tradición religiosa, pareciese que no podemos vivir alejados del pecado, pero Jesús nos dice que sí. Y dice en Romanos 6:14, en la traducción de la Biblia Kadosh, dice, porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues ya no están bajo la ley. Ahí lo que quiere decir es que no están bajo la condenación,
de la ley, sino bajo la gracia. ¿Y qué es el pecado? Primera de Juan 3:4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. Entonces, fíjense, todo esto es bonito y creo que incluso es pesado, porque ya uno, siendo consciente, le toca como que hacerse ahora responsable de sus actos y entender, bueno, si estoy fallándole constantemente a Dios, es porque es por mi culpa, no es que el enemigo me tentó, no es que yo soy débil y siempre caigo, no. Yo tengo que decir, mira, sé que tengo este problema y ahora ¿qué debo hacer? Buscar más de Dios, hacer las peticiones de oración por la página, conversarlo con un hermano de confianza y abrirle mi corazón, que me ayude orando, pero uno ya tomarse la responsabilidad de que hey, yo aquí tengo que, o sea, no puedo siempre trasladarle la culpa a alguien, tengo que hacerme responsable. ¿Y cómo nos guardamos de pecar o de caer en pecado, de practicarlo? Porque podemos de repente fallar, podemos caer en algún pecado por desconocimiento, porque mira, no sé, me sentí presionado y lo primero que se me ocurrió fue decir una mentira. Puede pasar, no estamos exentos. Pero ¿cómo salir de todo eso? Segunda, en Juan 15:2 dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, él lo quitará, y todo el que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, tampoco ustedes si no permanecen en mí. El tema aquí es permanecer en él. Permanecer en él, permanecer en oración, permanecer en ayuno, permanecer leyendo su palabra, permanecer buscando la presencia de Dios, buscando la llenura del Espíritu Santo. No hay otra forma. Dice la palabra que en eso es glorificado el Padre, en que llevemos mucho fruto y así seamos sus discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo los he amado, permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces, el permanecer, fíjense que dice, si nosotros estamos llevando fruto, Él nos va a pasar la podadora. No es que estoy dando fruto, estoy bien, no. Yo te voy a pasar por pruebas, te voy a pasar por el fuego, para que des más fruto todavía. O sea, Él siempre está exigiendo más, o sea, en el sentido de que estás limpio, te voy a limpiar más. Estás limpio, te voy a hacer resplandeciente. Estás resplandeciente, te voy a hacer que resplandezcas todavía más. Dice en 1 Juan 3:6, todo el que permanece en él no peca, y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Entonces, en resumen, es eso, hermano. No somos esclavos ya del pecado como a veces hasta inconscientemente nos dicen, sino que nosotros decidimos, y ahí está nuestra libertad, ahí está nuestro libre albedrío, que al momento de la tentación nosotros decir, mira, no, me paro firme en el Señor y no. O salir corriendo, también es otra opción, salir corriendo de allí. Y ciertamente muchas veces estamos viciados, viviendo también en la carne y no podemos resistir la tentación porque justamente nos hemos hecho esclavos nuevamente. Y hay temas más profundos, hay temas de que a nivel espiritual a veces caemos como si fuese en una cárcel espiritual, ¿sí? En algo que yo digo, pero no puedo salir, pero ahí es donde toca clamar. Y no es un llamado a que, bueno, hay que ser perfecto, aquí no hay que pecar, bueno, no, yo soy el primer pecador de aquí. Pero sí entender de que hay una salida. Yo creo que esto, cuando yo entendí esto, creo que fue una herramienta muy, muy buena. Al principio me confrontaba, si uno quería como echarle la culpa a cualquier otra cosa, a la tentación, al momento donde estuve, y después, no, o sea, me toca ponerme los pantalones y asumir y reconocer cómo está mi corazón delante de Dios. Wow, tremendo tema, ¿no? Fíjense que uno se siente confrontado porque al final, fíjense, el saber que de alguna manera Dios me libró del pecado es un acto de conciencia cuando yo decido pecar, ¿no? Y se vuelve más riguroso todavía, ¿no? Fíjate, voy a mencionar varias cositas rápidas que mencionó José Miguel acá, ¿no? Para dar la participación. Primero,
Habló que debemos estar revestidos, o sea, nuestro corazón debe estar revestido, porque los deseos de nuestro corazón es engañoso, ¿sí? Habló de vicios, habló de exceso, habló de que nuestros pensamientos son engañosos y nos llevan, ¿verdad?, a otros pecados. O sea, es una cadena, ¿no?, de situaciones que van a suscitar, ¿ok? Pablo habla de lo que hago me aborrece, ¿ok? Porque al final nuestra mente es pecaminosa, ¿verdad? También comentó José Miguel que la palabra habla de que nos ocupemos de las cosas del espíritu y no de la carne, ¿ok? Porque ya nosotros no somos de la carne, somos del espíritu, ¿verdad? ¿Quién nos liberó del pecado? Nos liberó Cristo, precisamente cuando Él vino a la cruz a pagar por nuestros pecados. Entonces, si el mismo Jesús dice que ya nos libró del pecado, entonces nosotros no debemos sentir culpa, ¿verdad? Porque básicamente yo decía, bueno, soy un pecador, ya Cristo nos perdonó. El tema es no volvernos esclavos del pecado. Entonces, fíjense, y también menciona algo importante, que nosotros vivíamos bajo la ley del pecado. Pero cuando ya conocimos a Cristo, ya Cristo nos libera de esa ley. ¿Ok? Y algo importante es que José Miguel dijo que nosotros podemos dominar la mente porque Dios nos dio a nosotros, ¿verdad?, el dominar. Y no nos dio espíritu de cobardía, sino espíritu de valentía. Entonces, fíjense todo el contexto de lo que el tema llevó, ¿no? Entonces, muy bueno, José Miguel, gracias por, de verdad, creo que estuvo enmarcado en cómo Dios nos libra del pecado, somos libres del pecado, que era la pauta del tema, ¿sí? Bueno, vamos a abrir los micrófonos para, en este caso particular, darle la oportunidad a nuestro hermano Víctor de Nogal, en unos minutos cortos. Víctor, ¿qué nos puedes decir tú de este tema tan importante que dio nuestro hermano José Miguel? Extraordinario, extraordinario. Disculpa que use esa palabra como exagerando el comentario de lo que bajó el Espíritu Santo a través del hermano, nuestro hermano José Miguel. Pero fíjate, José Miguel, tú definitivamente describiste, el lado flaco de la carne, ¿no? Y hay un detalle importante, hermano, cuando uno no reconoce, cuando uno no le para a esa lucha que hay entre la carne y el espíritu, y que nosotros le pertenecemos a nuestro Señor Jesús, nosotros ya no podemos vivir en la carne. ¿Me estás entendiendo? Entonces, cuando reconocemos eso, identificamos dónde están nuestras patas cojas, reconocemos cuáles son nuestros vicios, reconocemos cuáles son las cosas que nos hacen caer. O sea, el estar arrimado o el estar cerca de eso que nos hace caer, hermano, si tú no lo reconoces y no reconoces que no tienes la fuerza para estar ahí o para salirte de ahí, hermano, tienes que reconocerlo. Recuerdo que Pablo le dice a Timoteo, mira, cuídate de ti mismo. Entonces, porque es que la Biblia nos enseña mucho que si hay una cosa de lo que, como el hombre está viciado de los deseos engañosos, una de las cosas es el corazón, la parte donde están todos esos sentimientos que a veces llevan al hombre a engañarlo en muchas situaciones de la vida por las cuales pasa, ¿no? Porque la misma Jeremías dice, engañoso es el corazón del hombre. ¿Quién lo conocerá? Solamente Dios. Y Dios, conociendo el corazón del hombre, Él mismo es el único que nos puede ayudar a mejorar nuestra actitud, a buscar de caminar en rectitud, pero eso sí, tiene que ser en obediencia. Y si quiero irnos un momentico nada más rápidamente en el libro de Colosenses capítulo 3 del 5 al 12, vamos a decirlo así, pues lo voy a leer rápidamente. Dice así, que esté de la vida antigua y la vida nueva. Dice, hace morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas
por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Entonces, por eso es que estamos hablando que si necesitamos la ayuda de Dios, debemos ser obedientes para que no venga esa ira sobre nosotros, porque yo estoy buscando la ira de Dios, estoy buscando la ayuda de Dios, pero estoy siendo desobediente. ¿Cómo puedo encontrar yo el favor divino de alcanzar, de renovar y apartarme y quitarme esta vieja vestidura, este viejo hombre, si realmente me estoy deleitando en otra cosa y me parece bien así, lo llevo así la vida? En 1 Corintios 6 dice: todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Dice también que todo me es lícito, mas no todo me conviene. Yo considero que es importante tener en cuenta de que el Señor nos ha dado libre albedrío para poder decidir hacia dónde debemos encaminar nuestra vida. Sin embargo, el Señor nos ha revestido, nos ha limpiado, nos ha transformado, ha pagado nuestra libertad a precio de sangre. Y creo que la determinación es algo que es en la vida de un hijo de Dios. Usted se determina, decide, o simplemente usted dice: hasta aquí yo vivo en ese viejo hombre, esa vieja manera de vivir, y de aquí en adelante tengo una vida nueva en Cristo. Usted está tomando una decisión. Y creo que nosotros como cristianos, hermanos, tenemos que tener una voluntad firme ante Cristo, porque cuando nosotros somos débiles, como decía Víctor, ante las pasiones pecaminosas, el mundo, las circunstancias, no tenemos firmeza en el Señor. Y esto se va cultivando a través de la comunión con Dios, el Espíritu Santo, la oración, tu forma de manejarte en la vida. Así que ser libre del pecado definitivamente es una decisión que uno solo puede tomar de la mano de Dios, porque nadie se puede hacer libre del pecado por su propio deseo, sino que uno es transformado y es limpiado y es renovado gracias al Espíritu Santo de Dios, gracias al Padre y al Espíritu Santo. Entonces, es importante tomar en cuenta esto, mis hermanos, la determinación, el querer cambiar, el querer ser nuevo, el decir: bueno, a partir de aquí yo comienzo una nueva vida. Y eso es lo que el Señor nos ha permitido a todos. Así que adelante y sigamos orando y luchando para que podamos ser a esa estatura que el Señor quiere que seamos. Sacar la conclusión de que el arrepentimiento proporciona fortaleza. Una fortaleza, actitud hacia Dios, hacia uno mismo y hacia la vida. En general, por ejemplo, por medio de esa fortaleza usted puede abandonar el pecado y poner el corazón y la voluntad de acuerdo con el plan de Dios que tiene para cada uno de nosotros. Es lo que, a mi entender, como por ejemplo, la Biblia dice en Juan 8:7, dice: y como insistieran en preguntarle, se enderezó y dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la primera piedra contra ella. Y yo me imagino que cuando Jesús vio que todos se fueron y lo dejaron solo, le decía: dime, ¿dónde están los que te acusan? Nosotros tenemos cada día más de amar a Dios, de estar más firme, porque sé que nos llegan a nosotros pensamientos incómodos, desagradables, sea de lo que sea, además en las redes sociales, que uno está 24 horas en el trabajo, en las redes, y le llegan cosas a uno en nuestra mente que es desagradable para Dios. Entonces nosotros tenemos que pedirle a Dios cada día más que nos dé fuerza, que nos dé fortaleza, porque el mundo está perdido. La red está perdida con morbosidades, con cosas que no le agradan a Dios. Entonces nosotros tenemos cada día más que afianzarnos en el versículo, con esto termino, en el libro de Jeremías, que dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Qué tenemos que hacer cuando nos llegan esos pensamientos a nosotros incómodos? Ponernos a cantar una alabanza. Yo esta mañana me llegaban unos pensamientos cuando me iba para el trabajo y comencé a cantar a Jehová. Y esos pensamientos deciden irse, lo que no podemos. Sabemos que somos pecadores y fuimos concebidos en pecado, pero tenemos que tratar día tras día de renunciar al pecado
en el nombre poderoso de Jesús. Sé que es difícil, sí, porque somos humanos, pero con Cristo todo es posible. Que Mario dijo algo muy importante, que hablo del arrepentimiento, fíjate, ¿no? Si no hay arrepentimiento, por supuesto, entonces lo que hizo Dios por nosotros no tiene ningún valor, ¿ok? El arrepentimiento es algo muy importante. Yo quiero leer algo antes de orar, ¿no? Y lo hice muy personalizado. Y es así: amados hermanos de hombres de valor, pongámonos la ropa del Espíritu Santo, que es nueva naturaleza en el corazón, creada a imagen de Dios, en la verdad, la justicia del Espíritu Santo, en sanidad en Cristo Jesús, Dios sanador y salvador. Hombres de valor, necesita Dios.